Hola muchachos, soy Césare Bonesana, marqués de Beccaria. Nací en la hermosísima y culta ciudad de Milán, al norte de Italia, terminando el invierno de 1738, quizá cerca de la gran catedral gótica de Milán, o del convento de Santa María de la Gracia, que por cierto alberga el famoso mural La Última Cena de Leonardo da Vinci, o del Teatro de la Scala de Milán. No lo tengo tan claro. Gocé de muy buena educación y por eso logré ser literato, filósofo, jurista y economista. Disciplinas académicas que despertaron en mí muchas inquietudes al punto que con solo 25 o 26 años de edad, en 1764, además de crear con los hermanos Berry, buenos amigos míos, la Sociedad del Puño y el periódico El Café, decidí escribir anónimamente una obra no muy extensa, pero sí muy bien estructurada, que llamé De los delitos y de las penas. Porque a pesar de mi favorable situación social y económica, me di a la tarea de analizar y replantear muchas de las bases del derecho penal, y con este libro logré mi objetivo de promover un cambio profundo de muchas de las prácticas injustas de ese entonces. Ediciones posteriores, incluso las traducidas a otros idiomas, ya tenían claramente mi autoría. Mi libro lo dividí en 43 títulos, incluyendo unas cortas pero muy precisas conclusiones. Tuvo notable éxito y recibí críticas enconadas por parte del poder, iglesia y monarquías, al punto que se me acusó de sublevarme contra el príncipe, pero también muy buenos comentarios de personajes tan famosos como Voltaire y hasta una notable invitación de la gran zarina Catalina la Grande. Pero volvamos a la esencia de mi libro. Intentaré con esta corta charla resumirle los puntos de mayor trascendencia, no queriendo decir con esto que los demás, a las que hoy no me alcance a referir, sean menos importantes. Partamos de un principio histórico. Por siglos, el hombre estatuyó un orden social, un contrato social, para no vivir siempre en estado de guerra y confrontación. Se dio parte de su libertad al aceptar los límites de la ley a cambio de poder disfrutar de la otra parte mediante garantías sociales y lograr así su felicidad. Pero la administración de las leyes, especialmente de las leyes penales, ha de ser justa y buscar siempre propósitos muy nobles. Es necesario recordar que las leyes de la época eran una excesiva mezcla de rezagos de los antiguos códigos romanos con ritos lombardos que estaban reunidas en gruesos volúmenes al cuidado de amañados intérpretes que ofrecían pareceres y sugerencias personales y que solían ser tomados en cuenta por los jueces. A esto debemos agregar el terrible contubernio que existía entre las monarquías y la Iglesia, que tanto dolor le han causado a la humanidad. Por esos días, el sistema penal era un sistema inquisitivo en el que se acusaba secretamente, los procedimientos se llevaban de manera escrita, secreta, y no existía la posibilidad de contradecirlos, por lo que los reos no tenían opción de defenderse. Imagínense, no existía ningún recurso de defensa. Una vez presos, sin mayores pruebas o sin ellas, los reos eran ya vistos como culpables y pecadores. Para que confesaran su culpabilidad, eran sometidos a grandes y crueles torturas que muchas veces terminaban en su muerte. Y es que los poderosos de esos tiempos influían tanto en las decisiones de los jueces, obviamente para buscar la defensa de sus privilegios. Defendiendo la idea de que las leyes deberían ser razonables, es decir, que las normas debían obedecer a la razón y no a la doctrina impuesta por la alianza nefasta de iglesia y monarquías que reinaba por esos días, quise que mi libro lograra trascendencia. También pedí, para que todos los ciudadanos pudieran entenderlas,
que las leyes fueran claras y sencillas, y así no existiría ni incertidumbre ni duda sobre la ley que en cada caso habría de aplicarse. Para eso era menester que se definieran individualmente las distintas conductas que serían consideradas como delito y que a la vez se fijara una pena para cada caso, es decir, la legalidad del derecho penal. Ya entrado en gastos también, escribí que la justicia penal y el proceso acusatorio deberían ser públicos y no secretos, bien informados, y que las pruebas deberían ser, ante todo, claras y racionales. Lo anterior me llevó obviamente a opinar y a pedir que la tortura judicial, considerada tan normal en esos días, tenía que ser abolida junto con el proceso inquisitivo. Quiero decir con esto que el juez no debe buscar un delito en la persona, sino que debe buscar la verdad sin importar si la persona es culpable o no, para que las personas inocentes no fueran inculpadas injustamente. En uno de los puntos más importantes de mi obra, defiendo la idea que la pena de muerte, tan común en mis días, debería ser abolida en la inmensa mayoría de los casos, ante todo por inútil, y porque ningún hombre tiene el derecho de disponer de la vida de ninguno de sus semejantes, así sea con las socorridas disculpas del derecho penal de ese entonces. No obstante, dejé dos casos en los cuales considero que la pena de muerte puede ser necesaria. Primero, cuando el reo, aún privado de su libertad, tenga tanto poder que sea necesario ejecutarlo para defender los intereses de la nación, es decir, ante la rebelión y la traición a la patria. Segundo, cuando la ejecución del reo sea el verdadero y único freno para que contuviera a otros tantos de cometer similares y nuevos delitos. Verán, muchachos, que cada idea fue dando lugar a otras nuevas en busca de justicia y ecuanimidad. Por ejemplo, las penas, muy al contrario de lo que antes sucedía, deben ser las mismas para todos, sin contemplar ni diferenciar clases sociales, si son nobles, burgueses o plebeyos. Creí y defendí que todas las personas deberíamos temerle y respetar de una misma forma a las leyes. Combatí la antigua usanza de que la pena fuera proporcional a la sensibilidad o condición del reo, cuando lo correcto es que la proporcionalidad de la pena corresponda al daño que el delito le cause a la sociedad. Ni el pecado ni la clase social a la que pertenezca el reo deben ser tenidas en cuenta al momento de ser juzgado. Insisto, lo que sí se debe tener en cuenta es el daño que se le genera a la sociedad. Un castigo cruel no es eficaz per se. Es preferible una condena moderada con tal que cumpla el objetivo de disuadir al reo de no reincidir y a la vez de disuadir a la sociedad de no incurrir en esas mismas conductas. Es decir, la verdadera función de la pena debe ser la de prevenir los delitos. Así pues, la pena no debe ser jamás más severa de lo necesario para alejar al hombre del delito. Claramente es mucho mejor prevenir los delitos que castigarlos. Es el fin principal de toda buena legislación. Una buena legislación es el arte de conducir a los hombres hacia el máximo de felicidad o al mínimo de infelicidad posible. Muchachos, hagan que las leyes sean claras, sencillas, que toda la fuerza de la nación se concentre en defenderlas y que ninguna parte de ellas se empeñe en irrespetarla, desconocerla o destruirlas. Busquen que las leyes favorezcan menos a las clases que a los hombres mismos, que los hombres las teman y las respeten solo a ellas. Muchas facetas de nuestra condición humana nos lleva
a cometer delitos de distinta índole. Por eso, el temor a las leyes es saludable y debemos procurar que se respeten esas mismas leyes sin perder de vista la ecuanimidad y justicia que debe haber en ellas. El mejor, pero a la vez el más difícil método de prevenir los delitos, por favor ténganlo en cuenta, es el de perfeccionar la educación de la sociedad, cosa en la que muy poco o casi nada se interesan quienes siempre han ostentado el poder, porque se sirven de la ignorancia de los pueblos para aferrarse eternamente a ese jugoso poder. Bueno, se me agota el tiempo y ya debo compartirles las grandes conclusiones de mi libro, que voy a leerles textualmente. Para que la pena no sea la violencia ejercida por uno o por varios contra un ciudadano particular, debe ser esencialmente pública, pronta, necesaria, la mínima posible en la circunstancia de que se trate, proporcionada a los delitos y dictada por las leyes. Nos vemos luego. Gracias.